El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud. ¿Qué tal? Soy César Ríos, bienvenido más a un programa de A Tu Salud, un programa generado por la Dirección General de Comunicación Universitaria de la UACJ. Y el día de hoy tendremos un programa donde es importante en la parte social de nuestros tiempos, tanto como padre como parte de la sociedad, ¿no? Y el tema es el autismo. El día 2 de abril se celebra por la declaración de la Organización Nacional de las Naciones Unidas como el Día Nación de la Concienciación, de crear la conciencia del autismo. Y para ello tenemos a la maestra Olivama Velázquez Ordaz, que ella es directora del Centro de Atención Psicológica, Lenguaje y Educación Integral, y ella es psicóloga, y también tiene maestría en Educación Especial con énfasis en el aprendizaje y el lenguaje. Maestra Oli, ¿cómo está usted? Bienvenida. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Aquí estoy Pues para hablar de maestra, este tema. la parte fundamental y la maestra se encuentra en la ciudad de Chihuahua, si no tengo mal entendido, maestra. Así es, justamente porque voy a terminar la carrera en comunicación humana. Perfecto, pues felicidades, maestra, antes que todo. Ella es egresada de la UACJ y es un Sí. gusto para nosotros que nos acompañe y nos aporte para este tema que tenemos tantas dudas, muchas gentes, ¿no? En la parte como padres, como parte de la sociedad, que es el autismo. Y precisamente empezamos con esa pregunta, maestra, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por alteraciones y deficiencias en la comunicación, en el lenguaje, en la interacción social y por patrones restrictivos y repetitivos o por inflexibilidad, se le conoce últimamente. Y pues esto va a estar ligado al sistema nervioso y se va a empezar desde la primera infancia, es decir, desde edades muy, muy tempranas. ¿Desde qué edad estamos hablando, maestra? ¿Desde el año, 2 años, 3 años? Está complicada esa pregunta, ¿Por qué? porque es un trastorno. ¿A qué nos referimos con un trastorno? Un trastorno es diferente de una enfermedad, porque en una enfermedad hay una causa identificada y en un trastorno va a ser multicausal, es decir, se va a deber a muchas situaciones, se combinan un montón de situaciones y da como resultado esto. Entonces, por eso no hay una edad determinada. Lo que sí es que se puede empezar a diagnosticar desde edades muy tempranas. ¿Y cuáles serían esos puntos a identificar como padres de un niño con autismo? Ok, está, bueno, es que hablar de autismo es un tema, precisamente es un espectro, porque es Ujú. muy amplio. Y al ser muy amplio, va a abarcar muchas cosas, va a abarcar muchas situaciones. Yo siempre hablo del momento que se está viviendo. ¿Y por qué del momento? Porque va a depender de la edad que tenga la persona y de muchas situaciones. Entonces, no va a ser lo mismo un autismo de un niño de 2 años a un niño de 6 años, a un adolescente, a un adulto, porque últimamente hemos hablado mucho de esta parte de diagnóstico tardío en adultos. Entonces, dependiendo de la edad, serían los indicadores que pudiéramos encontrar. Pero lo más marcado va a ser esta parte, es la parte más importante, la parte de la comunicación. Va a haber alteraciones en la comunicación. Por lo mismo que hay alteraciones en la comunicación, va a haber alteraciones en el lenguaje, va a haber, y es donde, por ejemplo, en las primarias, en las preescolares, es donde más los profesores van a identificar, va a haber dificultades en las interacciones sociales. Es decir, el niño que permanece solitario, el niño que se aísla, o a lo mejor si hablamos de edades más grandes, el niño que no interactúa tanto, el que no responde tanto a las interacciones, en edades más tempranas el contacto visual, esta parte de lenguaje que va a estar muy afectado, pero también me gusta hacer mucha diferenciación porque va a haber también a veces autismo con lenguaje y no porque tenga lenguaje significa que no va a estar. Entonces sí es muy, muy, muy amplio lo que se tiene que abarcar. Y para empezar con una cuestión de diagnóstico, eh,
¿Cómo es el punto de que uno debe llevar? ¿Con quién o de qué forma se logra tener esa atención? Ya sé que el maestro nos puede decir, oiga, su niño tiene esta deficiencia o está tardado en hablar, no me responde. Es donde como padres tenemos que ir a buscar ayuda. ¿Y con quién sería, Paoli? Ok. Ahí el primer punto que me gusta recalcar es que escuchen a los maestros. Los maestros, si te dicen, es por algo. Ellos ven a muchísimos niños y inmediatamente identifican cuando algo se sale, cuando algo resalta. Entonces, si el maestro de tu niño, de tu niña te dice, la verdad es que escúchalo, hazle caso. Muy difícilmente van a equivocarse. Ahora, ¿cuál es el proceso para hablar del autismo? Primero hay que recalcar que en el autismo es un diagnóstico clínico, es decir, no hay ninguna prueba médica que le puedan hacer al niño para decir que va a tener o no va a tener autismo, porque no está, aunque se deriva al neurólogo, no hay ninguna parte donde tú puedes decir, aquí en esta parte del cerebro va a ser el autismo o en esta otra va a ser el autismo, no, sino que es uno a través de la observación. Y muy importante, existen pruebas especializadas para el diagnóstico del autismo. Únicamente hay dos validadas, o sea, hay más, pero las más eficaces, las que son las más adecuadas, son dos, que se llama A22 y el ADR. Una es una entrevista para los papás o cuidadores y la otra es una escala de observación directa con el niño. Y para tener estas dos pruebas, pues la persona tiene que estar acreditada y son acreditaciones pues muy costosas. Las pruebas, el material también es muy costoso y es únicamente a través de esto cuando podemos hablar de un diagnóstico y es a través de un equipo multidisciplinario. Es decir, tiene que incluir un psicólogo, tienes que tomar en cuenta a los maestros, a los cuidadores. Ahorita hablamos mucho de que hay abuelos, hay tíos que también cuidan a los niños, también a ellos se les tiene que tomar en cuenta. Este, tiene que estar, pues obviamente, el neurólogo, a veces se requiere también un psiquiatra, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, y es una integración total de la información. De esta gama de diagnósticos que me casi de dos, generalmente por internet hay mucha información, ¿no? O exceso de información o mala información. ¿Cómo empezamos también a entender qué es el autismo como padres para entender también esta ayuda y saber con quién ir, en dónde ir? Porque podemos ir con un psicólogo y a lo mejor está especializado en estos temas, ¿no? ¿Cómo, como padre, cómo le hacemos? ¿Qué pedimos? Va a depender también mucho, es que hablar del autismo es hablar de un mundo, es un espectro porque hay muchas posibilidades, pero va a depender mucho del momento que el niño esté viviendo. Por ejemplo, si hablamos de edades muy tempranas, casi siempre la primer base de intervención va a ser una base de intervención familiar, que la familia pueda darle al niño apoyos y ayudas necesarias. Después de eso va a ser el terapeuta de lenguaje. Para mí uno de los más importantes es el terapeuta de lenguaje, que ojo, no es lo mismo un terapeuta de lenguaje que un psicólogo. El psicólogo aborda, por ejemplo, la conducta, aborda la parte de la familia, pero el lenguaje como tal, que es una de las principales afectaciones en el autismo, es un terapeuta de lenguaje, un licenciado en comunicación humana, un fonoaudiólogo, a un licenciado en alteraciones de la audición y el lenguaje. Y en mi experiencia, junto con el terapeuta de lenguaje, el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional se encarga de la parte de integración sensorial. Casi siempre que hablamos de autismo, vamos a tener como que esta referencia del niño que no le gustan los sonidos, del niño que se tapa los oídos, que grita cuando hay mucho ruido. Y esto, por ejemplo, es una alteración en la integración sensorial. Y quien se encarga de esto es el terapeuta ocupacional. Hablamos nosotros dentro de este ámbito que un niño que no está regulado sensorialmente difícilmente va a estar apto para lograr un aprendizaje. No sé si por ahí tengan como que nociones de esta parte sensorial. Cuando yo me metí en esta parte de la integración sensorial, para mí se me abrió un mundo y a partir de eso entiendes mucha parte del autismo. Y si puedo seguir hablando, yo siempre lo explico que es una necesidad sensorial. Para mí, cuando le explico a los papás, siempre les digo, es como si tú trajeras hambre. Imagínate que traes hambre. Traes hambre, ¿cómo te pones?
cómo se ponen ahí cuando traen hambre. Pero se pone uno de mal humor, no responde las cosas, uno ya quiere cosas rápido, uno que quieres comer. Imagino que es igual en el Exactamente. autismo. Y si te hablan, pues Pues si no vienes responde y enojado. abajo, ajá, a lo mejor no respondes. Y si te están diciendo siéntate o ponme atención, tú estás como que tengo hambre. Entonces, Claro. cuando hablamos de esta parte sensorial en el autismo, pasa algo parecido. A veces los niños tienen necesidades sensoriales y obviamente no están dispuestos para el aprendizaje porque su cuerpo necesita otras cosas. Por ejemplo, esa parte del ruido. A lo mejor en este momento hay mucho ruido que para los demás no es detectable, a los demás no les genera problema, pero a mí sí. Y tú me pides que interactúe, me pides que te responda, me pides que me esté sentado y ponga atención a las clases, pues claro que no puedo. Entonces, para mí, las bases siempre van a ser esta parte de la integración sensorial, la parte de la comunicación antes que el lenguaje y la parte de la familia. Por Es ejemplo, fundamental. en mi trabajo, yo trabajo con los papás adentro de la terapia. Y cuando hacemos el consentimiento informado, yo le digo al papá, bueno, vamos a empezar a trabajar, pero la realidad es que en una hora yo no te voy a solucionar nada. En una hora yo no puedo hacer nada ni por ti ni por tu hijo. Yo necesito que tú seas el que aprenda a trabajar con tu hijo. Yo necesito que tú aprendas a cómo manejar sus crisis, a cómo enseñarle a comunicarse, porque si la familia no está, pues difícilmente vamos a poder lograr muchas cosas. Entonces, Hablando de para las mí, esa es la crisis, base. perdón, Aoli, hablando de las crisis, ¿cómo son esas crisis que les dan generalmente a estos los niños? Ok, va a haber diferentes tipos de crisis que últimamente se manejan, como comentaba, va a haber muchos mitos en el autismo y siempre la que vamos a identificar es esta parte de cuando hay rabietas externas, cuando el niño llora, grita, algunos que llegan a agredir, algunos que llegan a pegar. Y por eso es tan importante esta parte de la comunicación, porque en el autismo no necesariamente tiene que haber agresiones. O sea, que una persona, perdón, que tenga autismo no tiene por qué agredir. ¿Cuándo nacen de dónde vienen las agresiones o estas crisis que más fácil identificamos? Cuando no hay una forma en la que yo te pueda comunicar. Por Que esa ejemplo, sería la cuestión de la conexión padre-hijo y la familia, donde está el entorno, ¿a eso se refiere? a que, por ejemplo, ahorita hablábamos de que tengo hambre. Y si tú, por ejemplo, ya como adulto tienes hambre, pues a lo mejor vas y te preparas algo. Pero a lo mejor no puedes agarrar la estufa por X razón. Ah, bueno, vas y le dices a la esposa, le dices a tu mamá, oye, tengo hambre. Y algo así tan fácil de, tengo hambre. O dijera, hambre, con una sola palabra. Pero si hablamos de autismo y no hay esta parte de comunicación y yo tengo hambre y no te puedo decir que tengo hambre verbalmente, entonces, ¿qué hago? Bueno, no te puedo decir verbalmente, a lo mejor te hago una seña de que, pues tengo hambre. Bueno, tampoco puedo hacer ese gesto, pues ¿qué hago? Lloro ¿O o gritas? aviento algo o de alguna manera, pues a lo mejor me logro comunicar, pero ahí es donde están muchas de las crisis que van a tener. Va a ser uno por esta falta de comunicación, de no poderte decir qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que necesito, qué es lo que deseo, y por eso hay la importancia del terapeuta del lenguaje, porque el terapeuta del lenguaje va a ser lo primero que va a trabajar, que hay un sistema de comunicación. Si hablamos de una necesidad, ahora también puede ser una causa de inflexibilidad, porque hay patrones restrictivos. Yo estoy acostumbrado y dentro de mi lógica hay ciertas pautas que se tienen que seguir. Y a veces nosotros como adultos o desde el adultocentrismo no comprendemos las necesidades del niño y el niño no te puede decir, oye, ¿sabes qué? A las 2 yo tengo que comer. Y como tú como adulto, pues no lo supiste identificar, ahí viene una Una crisis. reacción y una reacción, claro. Ujú. Pero las Y crisis no son de gratis, siempre tienen una función. entonces entendemos siempre mal, nosotros generalmente cuando hemos visto algunas películas o tenemos a un lado un familiar o un hijo, que es mi caso, que tenemos un niño con autismo, el no entender estas crisis, no entender estas formas, porque ellos no se pueden comunicar como nosotros nos comunicamos. Esa es la parte fundamental, entender qué es una crisis. Sí, Segundo, creo que también es importante es el entorno.
que si estamos en la calle, si estamos en una fiesta con mucho ruido, eso también les afecta a ellos. Y, Depende, y ajá, depende y ojo ahí. a ver, platique. Bueno, no sé si tengo otra pregunta, pero sí me gustaría mucho abordar esa parte. Adelante, abuelita. Volvemos a esta parte de la integración sensorial y a todos los mitos que hay alrededor del autismo. Esa es la Cuando parte. hablaba precisamente la parte del terapeuta ocupacional, quien se carga de la integración sensorial o de esta parte sensorial, es porque precisamente existe ese mito de que un niño con autismo es un niño que es sensible al ruido, pero no necesariamente es así. Existen perfiles en que es todo lo contrario. Dentro de lo sensorial, a grandes rasgos y de manera muy por encimita, existen dos perfiles. Lo que es el perfil hipersensorial, que es el que tenemos bien ubicado, es decir, el niño que reacciona ante los estímulos. Y esta parte de la sensibilidad auditiva, pero puede ser sensibilidad en todos los demás sentidos. Hay 8 sentidos y puede ser en cualquiera de los 8, pero también existe el perfil hiposensorial, es decir, el niño que lejos de ser reactivo ante los estímulos, busca los estímulos. Entonces, hay niños que sí son sensibles al ruido, pero hay niños que buscan los ruidos. Y volvemos a la parte de esta necesidad y de esta hambre. Así como tenemos que comer, a veces también se tiene que alimentar esta parte sensorial a la mejor auditiva. Entonces, son parte del trabajo que tenemos que hacer. Muchos mitos, hay demasiados mitos en la cuestión del autismo, y precisamente es la plática con Aoli, que para que nos enseñe, nos platique y nos aterrice la idea, porque también vemos en muchas partes que un niño tiene que ser agresivo, un niño tiene que responder a esconderse debajo de una mesa, un niño tiene que estar o callado y sin hablar con nadie. Entonces es el mito que tenemos con la gente que tiene autismo, ¿no? Y Sí, creo que mucho. eso es importante que entendamos que no es así, que es una cuestión que se debe trabajar y sobre todo de entender y reconocer, ¿no? Para como Ujú. padres, como parte de una familia y de sociedad también, porque no nada más son los padres, es el entorno de la sociedad, ¿no? Como los maestros, hay maestros que apoyan y hay maestros que todo lo contrario, ¿no? Que pueden ser un bloque. Claro, ¿no? Y esta parte sensorial que ya nos explicó que es importante que lo entendamos y que sobre todo lo trabajemos en conjunto, creo que es la clave. Sí, Y sí, una de las sí. cuestiones que también creo que es un mito, que creo que queda muy claro, que no es una enfermedad y no es algo que se va a quitar con ningún medicamento, No, con ninguna terapia. ¿Podemos trabajar un poquito más en esa parte, este sí. proceso, cómo es el crecimiento? Sí, hablamos ahorita de la diferencia entre una enfermedad y un trastorno. Es un trastorno porque es multicausal y efectivamente es para toda la vida. Hablaba ayer o antier, no recuerdo, con una mamá que la verdad llevamos muy avanzado el proceso del niño. Hay ocasiones en que pues ya no nos vemos tan seguido y quedamos nada más como en esta parte de la comunicación porque su proceso va muy avanzado. Y le decía yo, muchas de las veces ya avanzamos en la comunicación, ya avanzamos en esta parte sensorial, ya avanzamos un poquito en la interacción, pero lo que casi toda la vida se va a quedar va a ser la inflexibilidad o van a ser los patrones restrictivos y repetitivos de la conducta. ¿Cómo cuáles? Eh, Más platíquenos, porque hay gente que en verdad no lo va a entender, que me gustaría que fuera sí. más explícita en ese sentido. Por ejemplo, hablando precisamente de este niño, y fue algo que eh, o sea, estuvo muy padre en el sentido en que lo logró identificar la mamá. La mamá ahorita la verdad es que se la sabe de todas a todas, porque yo siempre digo, yo puedo ser experta en autismo, que no me considero así, pero el experto en tu hijo eres tú. Y tú eres quien realmente vas a saber para dónde nos dirigimos o para dónde no. En el caso de este niño, tenemos un patrón restrictivo o inflexibilidad en cuanto a la ropa y los cambios de clima. Es decir, llega el invierno y a lo mejor estamos con mangas cortas o con mangas de 3/4. Llega el invierno y tienes que usar ropa abrigadora, ropa calientita. Pues no, para ese niño es que no, Un es que problema. la ropa es de manga corta o es de 3/4, ahorita no puedo usar una manga larga. O ahora que Ujú. ya empezó el calor, sobre todo en nuestro estado, que los climas van extremos, era de que estoy usando manga corta y no puedo usar estoy usando manga larga, perdón, y ahorita ya no puedo usar manga corta.
Entonces, existen esos patrones inflexibles que la mamá le dice, es que mira, ya está haciendo calor, ahorita ya está sudando, pero para el niño es no, es que se usa manga larga. Entonces, puede ser un ejemplo de la inflexibilidad, pero la inflexibilidad se puede ver en todos los ámbitos. En muchas situaciones, es que pudiéramos identificar ejemplos en todos lados, o sea, inflexibilidad desde las personas, inflexibilidad desde la imagen de la persona, inflexibilidad desde los espacios, inflexibilidad en la comida, que ese es otro tema que también muy Es bien importante, importante la la selectividad nutrición. alimentaria. Exactamente. Inflexibilidad en las estaciones, decíamos ahorita, o sea, la inflexibilidad o los patrones restrictivos pueden ser en cualquier ámbito, pero es donde ahí más que nada es el trabajo del papá y ahí sí el trabajo del psicólogo, en enseñarle al papá cómo identificar cuando, por ejemplo, es una causa de inflexibilidad o cuando es una causa sensorial. Entonces, inflexibilidad, muchos. Pues Y muchas. va a depender de eso, por ejemplo, puede ser lo que más podemos identificar en un adulto, ahorita que decíamos cómo se desarrolla. Y antes de empezar, hablábamos de que podemos ver un espectro inmenso de autismo y ahorita, por ejemplo, están detectándose muchos casos de adultos con autismo tardío. ¿Y cómo se identifican? Muchas de las veces la identificación es por pura inflexibilidad. O sea, tú cuando ves a una persona dices, se me hace y desde ahí empiezas a sospechar. Entonces, va a depender mucho del contexto en el que se esté desarrollando el niño, cómo lo vamos a poder identificar. La adolescencia también creo que es importante porque son los aspectos de lo hormonal y también la cuestión del TEA. ¿Cómo identificar a los jóvenes? Ok. En un adolescente, dependiendo de la gravedad o bueno, es que no es gravedad, pero dependiendo de la situación, difícilmente un adolescente va a pasar desapercibido. Casi siempre que llegan adolescentes ya vienen diagnosticados, pero volvemos a esta parte por eso es tan marcado, comunicación. Es decir, qué tanto yo hago saber mis necesidades. La parte del lenguaje. Dentro del lenguaje, la parte más afectada va a ser la pragmática, es decir, aprender a usar un lenguaje en diferentes contextos y en diferentes momentos. Y ahí sí entra esta parte muy mitificada de que no entienden sarcasmo, no entienden chistes, no entienden adivinanzas. Otra va a ser, pues ya hablamos de la inflexibilidad. La parte sensorial muchas de las veces pues pasa muy desapercibida. Y la parte de la interacción social va a ser otra de las más marcadas, es decir, va a tender a aislarse o una de las preguntas que abarca dentro de la evaluación es preguntarle al niño, ¿tienes amigos? Ok, y si tienes amigos, ¿cómo tú identificas o cómo sabes que es tu amigo? Entonces, por ejemplo, muchos niños, pues es mi amigo porque se sienta conmigo. Es mi amigo porque me presta su lápiz. Entonces ahí es donde podemos ver estas partes de las afectaciones de la interacción social. No sé si contesté No, por sí, ahí maestro, algo. perfecto. Creo que es que son, como usted dice, es una gama muy amplia de situaciones y formas y que uno tiene que tener atención, no solamente como padre, sino también como parte de la sociedad, ¿no? Porque a veces nos toca estar a un lado con alguien en una fila, en un cine, en el trabajo mismo, ¿no? Y no sabemos cómo actuar o entender, ¿no? Porque también se trata de cómo ser parte de esta integración. No nada más saberlo, sino cómo integrar a una persona con autismo, que serían las Ujú. últimas preguntas, pero también aparte que algo que me llamó mucho la atención es la nutrición, la forma de alimentación de la gente que tiene autismo. ¿Qué se puede platicar acerca de esto? ¿Qué puede comer? ¿Qué no debe comer? ¿O es también hay mitos? Ahí, por ejemplo, volvemos a esta parte del equipo multidisciplinario. Yo jamás le diría a un papá que puede o no puede comer porque no soy nutrióloga. Y ahora, tiene que ser un nutriólogo especializado en niños y luego un nutriólogo que esté especializado también en trastornos del neurodesarrollo. Entonces, nada más hay que tener mucho ojo con eso. ¿Qué es lo que sí yo puedo decir?
que la alimentación y la nutrición va a ser una base también muy importante para el desarrollo de una persona con autismo. ¿Por qué? Porque hablamos esta parte de la selectividad alimentaria. Volvemos a esta parte sensorial que digo, es la base. Muchas de las veces para nosotros como adultos o desde el adultocentrismo es como que pues da igual, o sea, si es una sopa, si es un caldo, o sea, es lo mismo. Y Es siempre le digo a tortilla, los papás, es que no es lo mismo chilaquiles que enchiladas, que tacos, que, ay, se tostadas. me fue, que Oh, tostadas. Y todo es ujú, lo mismo, todo es tortilla con salsa, claro, pero no es lo mismo porque desde el tostado, desde cómo se maneja la tortilla, desde el tipo de salsa, desde ahí se hace diferente. el color, la Entonces, textura, ¿no? exactamente. Y los niños con autismo, muchos de los niños con autismo tienen afectada esta parte sensorial y a lo mejor tú como adulto dices, pues no cambia el sabor, pero él sí lo va a detectar. Él sí va a detectar cambios en la textura, probablemente, porque no podemos generalizar. Y no es lo mismo, y ahí es donde podemos identificarlo también, no es lo mismo un lonche de mamá que un lonche que compras en la calle, que un lonche que compras en Subway, que un lonche que compras en Starbucks. Y todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, las personas con autismo, si hay esta parte sensorial, lo van a identificar. Y volvemos otra vez a la parte de inflexibilidad. También puede pasar que, no sé, una vez mi papá me hizo un huevo y se le quemó. Entonces lo probé y no me gustó. Entonces cada vez que mi papá haga un huevo, yo voy a decir, no, 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 ya se te quemó una vez, ya no voy a arriesgarme, ¿no? Intentar Entonces, comer tres huevos, claro. sí, está esta parte de que es sensorial y puede ser la inflexibilidad y volvemos, tiene que ser manejado por un nutriólogo, pero sí es muy importante. Existen muchas alergias, muchas intolerancias que muchas veces no se identifican y a veces nos pasó bueno, no nos pasó, lo identificaron en la clínica en la que actualmente pues estoy estudiando, de que hay alteraciones del sueño. Había un niño que tenía alteraciones importantes en el sueño y con medicamento y lo estuvieron moviendo y estuvieron buscando y no encontraban con qué. Hasta que un día la mamá se puso a, no sé cómo, pero dio con que cuando el niño comía azúcar era cuando no dormía. Entonces, es una parte que identificamos, bueno, que identificaron ahí, el azúcar, que es en el caso de este niño, porque no se puede generalizar. En otros niños, lo que es la lactosa, en otros niños lo que es la proteína, en otros niños lo que es ¿cuál es la otra? Ay, se me fue la de la harina, pero tiene su nombre. Gluten. Eh, El gluten, ajá. Entonces, muchas de las veces las alergias no se identifican fácilmente, pero sí impactan en la conducta. Entonces, también es una base súper, súper, súper importante que se ha manejado por un profesional. Y aparte, como todo esto, ya platicamos de todos los sentidos, pero creo que el punto de la familia se me hace muy importante. ¿Cómo reconocer como padre, como abuelo, que tengo un hijo o un nieto autista o una amistad autista? Una persona con autismo, este, Como sociedad, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer también como padres? Porque ya tenemos al hijo, ¿qué hacemos nosotros como individuos? como familia, lo primero es esta parte de la comunicación. Que el niño, por ejemplo, que les decía ahorita, el niño de la ropa, le dijo a la mamá, la manga larga, quiero la camisa de azul de manga larga, por favor. Entonces, ya que el niño logre decir eso, Es ya ganancia. sabemos por qué. Ya Ujú. sí. Y ahora sí le digo a la mamá, ¿sabes qué? Ya se comunica muy bonito, ya no estamos en ese momento, ya estamos en otro momento, vamos a trabajar esto, pero ahí está parte de la comunicación, es decir, qué tanto te hace saber a ti las necesidades, pero también qué tanto le puede hacer saber sus necesidades a otras personas que no necesariamente seas tú. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el papá, la mamá, la hermana, llega a esta parte de comprensión y a lo mejor si el niño te hace el gesto así en la panza, tú ya sabes que tiene hambre. Pero a lo mejor si ese niño va con la maestra y le hace ese gesto, pues a lo No lo va a mejor la entender. maestra no va a saber.
No que no quiera, no va a saber. Entonces, esta parte de la comunicación eh, con familiares, con desconocidos, la parte del lenguaje, pero volvemos, hay personas con autismo con lenguaje totalmente desarrollado. Está la parte de las interacciones, un niño muy solitario, un niño muy aislado. La calidad de las interacciones también, porque puede llegar a desarrollar ciertas relaciones, pero con qué calidad las está desarrollando. Logra iniciar, mantener y concluir una conversación, por ejemplo, con propios, con familiares y con desconocidos. Esta parte de la inflexibilidad. Y luego decimos nosotros, pues malamente o muy, a lo mejor ya muy cruel, pero decimos muchas de las veces la familia también se vuelve autista. ¿Por qué? Porque si el niño, volvemos a esta parte del huevo, si el niño un día con el papá no comió el huevo, la familia en adelante es capaz de decir, no, es que el niño no come huevo porque no le gusta el huevo. Y yo es como que, no, espérate, nada más fue en esa ocasión que el papá no le hizo el huevo como a él le gustaba. Y a veces modifica mucho la dinámica familiar. Entonces ahí está otra situación que también hay que trabajar. Lo que sí es que realmente no podemos generalizar, pero de la verdad, mucho del trabajo, el desarrollo, de los éxitos que podamos alcanzar o no, van a depender de la familia, de que la familia logre apoyarlo y logre integrarlo a la sociedad. Y digo la familia que lo apoye, no que sea responsabilidad de la familia, porque es responsabilidad de toda la sociedad. Luego se dice, es que un niño con autismo vive en su mundo. No, no vive en su mundo. Mundo solo hay uno y ellos son parte de esto. Pero la familia va a ser la que va a marcar mucho la pauta y la que va a marcar mucho el ritmo. Claro que hablamos de situaciones, hablando nada más de autismo, porque el autismo casi nunca viene solo, casi siempre viene con comorbilidad, es decir, viene asociado a otras situaciones, a otros trastornos, a otras condiciones. Entonces ahí hablamos de otras, pues de otras implicaciones. Y tratamientos. Y hablando de adultos, ¿no? Que también pareciera que esto es nuevo, pero no, ya más bien los estudios, y usted dijo una palabra muy importante, la detección a tiempo es fundamental. Y la Claro. gente que no tuvo estos exámenes o evaluaciones para poder ser que son autistas, que ya son mayores, que son padres, ¿cómo se les puede ayudar o qué es el tratamiento para ellos? Hablamos mucho de lo que es la funcionalidad. Muchos de los adultos con TEA se vuelven adultos funcionales. Es decir, tenemos adultos con TEA que son abogados, que son maestros, que son médicos, que son ingenieros y han logrado salir adelante. Sin embargo, el costo personal y el costo de, por ejemplo, sí logran las interacciones, pero a lo mejor es muy cansado. A lo mejor sí logro llevarte una conversación, sí logro preguntarte, sí logro responderte, pero a lo mejor me canso demasiado. Hay un agotamiento muy marcado. Por ejemplo, también en mujeres adultas con autismo es otro tema súper importante porque pasan muy desapercibidas y es muy complicado el diagnóstico en una mujer. Y muchas veces pasa como, no, es que es muy tímida, no, es que es muy seria, no, es que así a ella le gusta mucho su trabajo, es muy obsesiva y muchas veces son rasgos de TEA que nos identifican. Entonces, el diagnóstico en una edad adulta es muy importante porque primeramente te da un alivio, te da esta parte de saber, pues es que no soy rara, o esta parte en la que yo me sentía rara, se debe a algo. Ya tiene un Esta porqué, parte ¿no? Para entenderlo. es mucho el alivio y a partir de eso también se pueden hacer ciertas pautas. ¿Por qué? Porque también muchas de las veces esta parte sensorial en un adulto está afectado. Por ejemplo, aquí me voy a quemar yo solita, pero estoy sentada y estoy con mi cojín. Entonces, muchas partes sensoriales van a pasar desapercibidas también en el adulto y te alivian mucho, te ayudan
Por ejemplo, en esta parte sensorial que para mí el cojín, el estar sentada trabajando, ya con mi cojín puedo pasar horas sentada y totalmente funcional. Y a veces también puede ser en cuestión de olores, en cuestión también de alimentación, en cuestión de las interacciones sociales, mejorar tu calidad de vida, mejorar las relaciones, porque para un trabajo necesitas tener habilidades sociales, que va a ser lo que se va a afectar con esta parte de las interacciones, esta parte de la inflexibilidad. Imagine, perdón, porque Adelante, yo hablo de tú porque pues me gusta pensar que estoy hablando con un papá, por favor. directamente. Pero ¿cómo verías a un adulto inflexible, trabajando contigo? Claro, Entonces, empezamos con una falta de procesos de trabajo, ¿no? De falta de comunicación, y esa gente es así, empezamos a etiquetar, a aislarlo, y sin entender que exactamente, ese es el problema general, ¿no? Con la gente adulta, que uno lo aísla socialmente y laboralmente, ¿no? ¿sí? Y está esta parte de que dicen, es que es muy terco, ay, es que es bien aferrado, pero ya cuando tú te das cuenta y es como que no, es que es inflexible, pero la inflexibilidad es porque muchas de las veces no entiende esta parte. Volvemos a este niño con la ropa. Es que para él, dentro de su lógica, si ahorita estoy usando manga larga, no tengo por qué cambiarlo. Entonces, cuando tú entiendes la lógica de una persona con autismo, es muy obvio. Es que si siempre se hacen, por ejemplo, pensando en algo si los programas de radio siempre se han transmitido por un radio, ¿por qué me voy a conectar al Facebook? Claro. Porque yo crecí con esta parte. Entonces, no es que sea inflexible, es que a lo mejor no está entendiendo esta parte de que ya hay cambios, de que ya hay novedades, y ahí es donde es la importancia de poder trabajarlo y poder detectarlo, aunque seas un adulto. Y pues ojalá podamos avanzar, que cada vez más adultos sean detectados. Y aceptados, ¿no? Sobre todo también, y adolescentes y niños, ¿no? Y como algo que dijo me llamó mucho la atención, Auli, que vemos que un niño con autismo no tiene un futuro, ni un adolescente, y vemos que sí lo hay. Por eso que el Ah, estigma sí, que es van a estar siempre enfermos, van a estar aislados, no están comunicados, sino es un tabú, ¿no? Y gracias a sí, usted vemos que no es así. Pero también hay que no, entender como sociedad tenemos que trabajarlo todos, no es nada más en lo familiar, sino como sociedad. Y darnos la oportunidad de tener esta información, como usted, Auli, gracias por darnos esta información. Y también saber, como una persona ¿dónde podemos buscar más información correcta? ¿Cuál es el lugar adecuado para buscarla? ¿cuál es el lugar adecuado para buscarla? Híjole. ¿Quiénes? Porque a veces Existen, buscamos información por internet y salen 40,000 gentes, 30,000 nombres, ok, y a veces sí. hay un programa específico, una página que nos pueda dar el apoyo para que somos padres o lo que tenemos hermanos o tenemos un papá autista, también puede ser esto, ¿no? Sí, este, como tal, a quien yo puedo recomendar así con los ojos cerrados, es una página que se llama Orientación STEA o Brenda Ávila. Ella es una referente aquí en Chihuahua, es súper, eh, es una eminencia en lo que es el autismo y ella siempre busca tiene mucha actualización, ella ha traído muchos programas, muchas intervenciones internacionales y esa información que ella comparte está, eh, híjole, está una página que se llama Autismo Puebla, que también es donde yo me acredité para las pruebas de autismo y ellos también suelen subir muchísima información. Está Autismo Ávila, que también es de España. ¿Qué otros lugares? Yo soy muy Pues sí. selectiva, lo siento, pero No, sí, yo pero creo que son lugares gracias, así. porque es lo que necesitamos buscar de una manera que nos filtre esta información para también no perder el tiempo y estar con otras ideas que no lo son. Maestra Oli, muchas gracias por su tiempo. Creo que no será la última vez, sino de varias que estaremos con usted, si se nos lo permite, hablando de Con mucho cosas gusto. más específicas. Ahora hablamos de una manera muy Sí, genérica. Ya hablaremos un poco más también, hablar un poco más autismo sobre las mujeres, que no hay estudios, no hay nada, y se está dando un campo muy abierto. ande bien. Y tal vez la próxima vez que hablemos de esto. Y no me queda más que agradecerle, y despedirnos. Gracias a toda la gente de Radio UACJ y la área de comunicación social. Soy César Ríos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.
Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud.